distant hearts begin believing redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Your love goes on. You carry us when the world gives way. You cover us with your endless grace. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Muy buenos días, amada familia. Buenos días. Buenos días, espero que estén bien. Estamos acá probando que el internet está molestando un poco. Muy buenos días, amada familia. Listo, ya comienza. Buenos días. Buenos días, espero que estén bien. Estamos acá. Buenos días, amada familia, os sea bendiciendo sus vidas. Quiero saludar a cada persona que está conectando en esta mañana. Saludamos a Adriana, Carolina Vega, Adriana Gil y a todas las familias que se están conectando en esta mañana. Quiero preguntarles si se escucha bien y darles un saludito a cada uno de ustedes. Hemos tenido un problema de internet al principio para conectarnos, pero ya estamos aquí. Y quería primeramente saludarlos, saber cómo han estado en estos días, recordarles que Dios es fiel e invitarlos a que sigamos ahí conectados con la iglesia y con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Saludamos a mi Armandito y a la señora Luz Miriam, a sus hijos, a sus nietos. Y hoy vamos primeramente a darle la gloria a Dios, adorándolo, orando, diciéndole a Dios que tome el control de nuestras vidas en esta hermosa mañana. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Saludamos también a Paola Oviedo, que está conectada, y las demás personas que nos acompañan en esta hermosa mañana. Tenemos 13 personas conectadas. Saludamos a Adrianita, saludamos a Tatiana Ríos, saludamos a Amparito, parece marcano saludarte. Saludito a tu esposa, Don Noé, a tus nietos que están en España, a tus hijos, que se ha bendecido toda tu familia. Y vamos a darle primeramente la gloria a Dios en esta hermosa mañana. Saludamos también a Luisa Cortés, a Raúl, a Juanse, a cada uno de ustedes, esta hermosa familia. Saludamos a Alonso, que nos ve desde Medellín, y todas las familias que se están conectando esta mañana. Sabemos que hay familias que nos ven desde España. Dios los bendiga. Saludamos a aquellas familias que nos ven desde Estados Unidos, desde Medellín, desde Neiva, desde Bogotá. Y en nuestras oraciones están. Quiero recordarles que la oración es muy importante. No desfallezcamos en la oración, dice la palabra orar sin cesar. Que no permitamos el desánimo en medio de la oración, sino persistir en la oración. Precisamente esta semana nos pedían oración por una familia que estuvo viviendo el COVID, casi 7 integrantes en la ciudad de Bogotá, y orábamos por ellos, y para la gloria de Dios esta misma semana nos escribían hace 3 días que ya la familia se encuentra muy bien, que ya está mucho mejor de salud. Y es a donde vemos el poder de la oración, seguir orando y clamando a Dios, teniendo fe que Dios va a hacer un milagro. Saludamos también a la señora Gloria Giraldo, saludamos también a la señora Ruth, a Guillermito, ya saben, diciéndolos. Saludamos a Humberto Lugo, saludamos a la señora Amalia, saludamos a Graciela Lugo, acá nuestra hermosa familia Lugo, saben, diciéndolos. Y vamos a orar ya para comenzar. Vamos a entregar este momento a Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, que nada te interrumpa, y en medio de la oración nos vamos a saludar. Después de, ya tuvimos un tiempito para saludar, vamos a concentrarnos, a escribir de pronto los pasajes, a escribir lo que más te llama la atención de esta palabra. Eso sí es importante.
y meditar en la palabra de Dios que tiene para tu vida. Vamos a orar, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú nos das un día más en el cual, Señor, podemos, Señor, sentir tu presencia, Señor, en el cual, Señor, tú nos das un día más de vida, Señor, para poder respirar, Señor, para poder sentir, Señor, tu gracia, Señor, en cada día, en cada instante, Señor, el ver a nuestra familia, el ver a nuestros hijos, Señor. Hoy, Señor, permíteme, Señor, adorarte, permíteme, Señor, hoy exaltarte, Señor, por medio de la manera de vivir, Señor, por medio de mis actos, Señor, siendo obediente a tu palabra, Señor. Hoy, Señor, reconozco, Señor, mis errores, Señor. Es el momento que tú te acerques a decir, Señor, perdóname si en esta semana he permitido algo que me aleja de ti. No sé, de pronto tú has permitido la ira, permitiste en esa semana malas palabras, un mal pensamiento, algo que te aleja de Dios. Y es el momento de ponerte de rodillas y decirle, Señor, perdóname, Señor. Hoy no quiero seguir viviendo de la manera en la cual estaba viviendo, Señor. Y quiero cambiar, Señor. De pronto he dudado, mi fe ha estado pequeña, mi fe ha decaído, pero hoy quiero levantarme, Señor, y reconocer que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, y que aún en medio de una dificultad, aún en medio de ríos hostiles, aún en medio de desiertos, tu mano poderosa siempre ha estado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres mi Rey y nunca, Señor, me alejaré de ti, Señor. Hoy te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Hoy te reconozco como aquel que murió en una cruz por mis pecados, por el cual tengo libertad, tengo sanidad, por el cual tú, Señor, has restaurado mi vida, Señor. Hoy, Señor, he nacido de nuevo. Hoy no quiero seguir siendo la misma persona. Yo te pido que tu Espíritu llegue a mi vida, Señor, y transforme mi manera de pensar, mi manera de hablar, Señor. Hoy, Señor, te recibo como Señor y Salvador, Señor, y te pido que entres y estés en el primer lugar de mi corazón. No quiero, Señor, alejarme de ti, Señor. No quiero, Señor, que mi familia, Señor, se aleje de ti. Hoy, Señor, mi fe va a crecer, hoy va a crecer en ti, Señor. Hoy, Señor, yo sé que debo perseverar, Señor, debo avanzar, Señor, debo buscarte, Señor, y enamorarme de ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú me libres de la tentación, que tú me des fortaleza. La palabra dice que tú no pones tentaciones o pruebas que no podamos superar, Señor. Hoy sé que tú estás en medio de cada uno de tus hijos, Señor. Y en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, tú estás, Señor, con un propósito, formar, transformar, guiar nuestras vidas, Señor. Mostrarnos que nuestra confianza debe ser en ti, Señor. Hacernos entender que la peor pandemia, la peor enfermedad que puede haber es el pecado, Señor, que el hombre permite. Hoy, Señor, te pido, Señor, que quiero alejarme de todo aquello que me aleja de ti, todo pecado, y renuncio a la ira, a los celos, a la envidia, al resentimiento, al egoísmo, Señor. Hoy, Señor, quiero crecer en tu inmenso amor, Señor, y conocerte, enamorarme de ti. Hoy sé, Señor, que nací para servir, Señor, para ayudar a los demás, Señor, porque tú cuando estuviste aquí en esta tierra, Señor, tú servías, tú ayudabas, Señor. Hoy, Señor, por ese anhelo por ayudar a los demás, como tú lo hacías, Señor, como tú lavabas los pies, Señor, de los discípulos, como tú ayudabas a aquellos que de pronto nadie ponía la mirada en ellos, Señor, como aquellos leprosos, Señor, como aquellos ciegos, Señor, aquellos que no podían caminar, Señor, aquellos que de pronto la sociedad hacía un lado por el pecado que ellos cometían, Señor, pero tú, Señor, oraste, sanaste, limpiaste sus corazones y demostraste tu amor aún por el pecador, aún por nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, y te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, y te entregamos el primer lugar de nuestros corazones, Señor. Que tú reines en nuestros hogares, Señor. Gracias porque tú has cambiado nuestra casa y la has transformado en un hogar cálido, un hogar donde tu presencia siempre está. Amén y amén. Bueno, familia, quiero invitarte en esta hermosa mañana a que te prepares porque hoy Dios tiene una palabra hermosa para tu vida. Ten ahí tu mano la agenda, la Biblia, vamos a orar, vamos a anotar los pasajes. Saludamos a las familias que también se acaban de conectar, a Leo, saludamos a Guillermito, saludamos a mi tía Juanita. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la fe. El título de este mensaje se llama La fe
del grano de mostaza. La fe del grano de mostaza. Entonces quiero invitarlos a que vayamos al libro. Vamos a ver varios pasajes. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, verso 31. Vamos a ir a Mateo. Me puedo acompañar con mi Biblia también. Mateo 13, 31. Mateo 13, capítulo 31, vamos a leerlo, y dice así. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Alguna vez alguien le ha pedido que ore para que Dios aumente su fe? ¿Qué es fe? ¿Cómo podemos desarrollar la fe que mueve montañas? ¿Cómo es la fe del grano de mostaza? Y hoy vamos a hablar de la fe. Y en la palabra de Dios encontramos esa palabra de grano de mostaza. Y también encontramos que la fe mueve montañas. Y es ahí donde debemos entender primeramente qué es la fe, cómo podemos desarrollar esa fe. Entender que cada uno de nosotros tiene una medida de fe, también lo dice la palabra de Dios. Entonces, si hay una medida, quiere decir que podemos crecer en esa medida, que podemos avanzar. Y así como es ese grano de pequeño, como lo dice en ese pasaje, que dice que es pequeño, pequeño, pero a la final crece, se desarrolla, y es tanto así que las aves hacen un nido ahí. Entonces vemos que crece tanto que puede cargar con aves. Vemos que así debe ser nuestra fe. Que nuestra fe de pronto ha sido pequeña, pero debe poco a poco desarrollarse, debe crecer, debe aumentar en nuestro Señor Jesucristo, debe aumentar en conocer su palabra, en vivirla, en declararla. Aun cuando hayan malas noticias, eso no tendré temor, porque mi confianza está en Dios. En tener claro que mi salvación, la salvación de mi familia, de mi hogar, no depende por mis obras, sino depende por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Es ahí donde quiero invitarte que hoy vamos a conocer esa fe del grano de mostaza. Y Mateo capítulo 13, verso 31, vamos a volverlo a leer, dice así, dice, otra palabra refirió diciéndole, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y ese árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo crecer en cosas grandes teniendo una fe tan pequeña como un grano de mostaza? A continuación vamos a estudiar un poco el tema de la fe. ¿Cómo se puede convertir esa fe del grano de mostaza en una fe que mueve montañas? Pero primeramente, ¿qué es la fe? Y para eso quiero invitarte a que vayamos a Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, capítulo 1, donde vamos a conocer qué es la fe. Hebreos 11, capítulo 1 dice lo siguiente. Un momento. Dice, Hebreos 11, capítulo 11, verso 1. Y vamos a ir preparándonos buscando también el versículo de Romanos 12, 3. Y Hebreos 11 dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por las palabras de Dios, de modo que los que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? Dice acá, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve. Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es la firme persuasión, la confianza absoluta y la creencia incuestionable en la palabra de Dios y en las cosas que no vemos. Entonces entender que como cristiano no podemos estar nuestra mirada en lo que ven nuestros ojos, sino en aquellas promesas que Dios ha establecido en la palabra de Dios para nuestra vida. En tener esa confianza absoluta, en creer en lo que Dios te ha dicho por medio de la palabra de Dios. Y esa es importante, es muy importante tener claro, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿En las cosas que tus ojos ven, en las cosas que los demás te dicen, o en lo que realmente Dios ha dicho en la palabra de Dios? Pero ¿cómo podemos crecer en esa fe? Pues primeramente conociendo la palabra de Dios. Entender que Dios, en su infinita misericordia, dejó la palabra de Dios para conocer su voluntad. Es ahí que la fe es la garantía y la confirmación, el título de propiedad de las promesas que esperamos de Dios. Voy a volverlo a repetir. La fe es la garantía, la confianza, el título de propiedad de las promesas que esperamos de Dios. Y cuando te hablo de este pasaje, debemos esperar, confiar en Él. Como seres humanos somos muy afanados a tener las cosas ya, apurarnos, pero las cosas con Dios no son así. Cuando queremos y vivimos en esa fe de Dios, debemos esperar en el tiempo de Dios y obedecerlo y escucharlo. Cuando Dios hace algo, por lo general siempre lo comienza pequeño. Esto es algo muy hermoso, me parece. Por lo general es pequeño, pero está en su naturaleza que no permanezca pequeño, sino que crece. Veamos el ejemplo de Mateo sobre ese grano de mostaza. Era pequeño, pero creció y se refiere al reino de los cielos. Asimismo vemos en la palabra de Dios que hay cosas pequeñas, a veces de cosas insignificantes, Dios ha hecho cosas grandes. De un pequeño joven que pastoreaba ovejas hizo un gran rey de Israel, en el cual hay promesas que hasta el día de hoy llegan a nuestra vida. De un joven, de un niño, perdón, de una persona que muchos despreciaban, muchos hacían a un lado, porque posiblemente lo veían como aquel hijo del carpintero. Fue ese gran Mesías que salvó nuestra vida. Así vemos de Abraham que comenzó él solito, saliendo de su tierra, de su parentela, y comenzó a crecer y a crecer. Y hoy en día su descendencia es gigante. Hoy en día es Israel. Entonces vemos cómo de cosas pequeñas Dios hace cosas grandes. Entonces es muy importante eso. Cuando Dios hace algo, por lo general siempre lo comienza pequeño, pero esta es una naturaleza que no permanece pequeño, comienza a crecer. Así mismo debe ser nuestra fe, debe ir creciendo. Cuando Dios hace algo, por lo general siempre lo comienza así. A veces pensamos que es insignificante o pensamos que no es importante, pero Dios comienza a hacer que crezca. Amén. Por lo tanto, siempre crecerá. Crecerá más y más cada día, ya que todo lo que tiene vida crece y Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Si estás con tu esposa y le mi amor, ¿cómo estás esa medida de fe? Si estás con tus hijos, ¿cómo está esa medida de fe? Y si estás solito, pregúntate, ¿cómo va esa medida de fe? ¿Cómo está tu fe? Alta, pequeña, mediana, en medio de la circunstancia tu fe se cae, en medio de la abundancia tu fe se olvidas esos principios de Dios. ¿Cómo está esa fe en tu vida? Y para eso vamos a Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, verso 3. Romanos 12, verso 3, capítulo 12, verso 3, dice así: digo pues, por la gracia que me has dado a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, cuando vemos este pasaje, encontramos una palabra muy importante.
Dice, digo pues por la gracia que me es dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En la Nueva Traducción Viviente dice así, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. Cada uno de nosotros tiene una medida por la cual nosotros debemos ir creciendo, ir avanzando, pero Dios nos ha dado un límite. Y es ahí donde debemos avanzar. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está esa medida de fe? Entonces, el objetivo de esta enseñanza es tener claro que cada uno de nosotros tiene una medida de fe, por lo tanto, habrán hermanos, amigos, que su fe es muy pequeña. Y cuando tú estás con ellos, cuando tú oras por ellos, cuando tú le das una palabra a ellos, alientas esa fe, haces que esa fe crezca. Algunas veces en mi juventud estaba un poco decaído, y eso es lo bueno de rodearse de hermanos de la fe, rodearse de personas que conocen a Cristo. En ese momento ellos me dan una palabra, me recordaban un versículo de la Biblia, me hablaban de Dios, me animaban, y eso hacía que mi fe otra vez se levantara, que comenzara a crecer. Tanto así que verlos a ellos con esa fortaleza aún en medio de dificultades, me animaba a mí a estudiar la palabra, me animaba a mí a seguir ahí diciendo: Dios, si mi problema es más pequeño que lo que están viviendo ellos, quiero conocer de esa fe, quiero conocer de Jesús, quiero saber cómo enfrentar esas situaciones. Y me motivaba a crecer en la fe. Y lo importante también este tema es llevar a las personas a incrementar su fe. Debemos crecer. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que la fe incremente en nuestra vida? Y es primeramente conociendo la palabra de Dios. ¿Qué hace que esta fe o este grano de mostaza en nuestra vida llegue a ser grande y se desarrolle? Vamos a Romanos capítulo 10, verso 17. Y en Romanos capítulo 10, verso 17 encontramos lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice así: así que la fe viene por oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de ¿quién? De Cristo. Cuando tú lees la palabra de Dios, conoces las buenas noticias. Cuando tú lees la palabra de Dios, escuchas la voz de Dios. Y es ahí donde entendemos que si tu fe está decaída, si tú estás desanimado, pues ponte a leer la palabra de Dios. Comienza: Señor, yo quiero leerla. Hoy en día hay muchos recursos para leer la palabra de Dios o cómo aprenderla. Podemos comenzar a leer todo un libro en la Biblia, todos los días un capítulo. Podemos hacerlo leyendo el Antiguo Testamento, o vamos a leer de pronto los Evangelios. Hay también devocionales, que tú encuentras aplicaciones de devocionales, entonces quieres hacer un devocional, pero lo importante es tener ese tiempo con Dios donde tú lees la palabra de Dios. No es el tiempo de estar escuchando allí, corriendo para allí, sino es el tiempo que tú tienes que estar en esa intimidad. Y cuando tú vas leyendo la palabra de Dios, te vas enfrentando a situaciones, y hay situaciones en tu vida y cuando tú recuerdas: Dios ya me había hablado de esto, Dios ya me estaba previniendo de esto, porque tienes una relación con Él, porque tú lees la palabra de Dios y Dios te habla. Es tan hermoso, y es lo que nos enseña Jesús, que Jesús se apartaba a orar, aún en medio que su fama, aún en medio que la gente lo perseguía, Él se apartaba, Él tenía esos tiempos de intimidad con Dios. Él descansaba en Dios, Él conocía la palabra de Dios, Él vivía en la palabra de Dios. Y cuando llegó la tentación, el conocer la palabra de Dios, el tener esa fe, lo ayuda a vencer al enemigo. Aún en medio de momentos difíciles, Él recordó que tenía que orar. Aún en medio de momentos difíciles le decía a sus discípulos: velad y orad para que no caigas en tentación. Y vemos esos principios que donde desarrollaba la fe no solamente en su vida, sino en los demás. Y ahí es la importancia que yo quiero recalcarte. Quieres crecer en la fe, quieres que ese grano de mostaza crezca en tu vida.
debes leer la palabra de Dios, debes tener esa relación con la palabra, debes levantarte y decir, Señor, que hoy qué palabras tienes para mi vida. Alguna vez alguien le decía en el discipulado de alguna pareja, es que a veces creemos que es un monólogo, que solamente es hablar y hablar. No, Dios quiere, es una relación. Y a veces oramos, Señor, quiero esto, quiero aquello, y Dios desde el cielo está diciéndote, cálmate un poco y escucha mi voz. Como que Dios quiere tirar la Biblia desde el cielo, que le caiga a uno para que la abra y escuche la voz de Dios. Muchas personas quieren sentir la voz de Dios, quieren escuchar la voz de Dios. Y la manera más clara donde vamos a escuchar la voz es en su palabra. Su palabra es su voz en nuestra vida. Su palabra es la que nos alienta, la que nos revela realmente si estamos en lo correcto o en lo incorrecto en nuestra vida. Es así que nuestra fe va a crecer. Es así que vamos a enamorarnos más de Él. Es así que cuando lleguen momentos difíciles, recordaremos que la misma palabra de Dios nos dice que habrá momentos difíciles en esta tierra, pero que dice que Jesús ha vencido el mundo, que Jesús ha vencido. Y eso me da esperanza para seguir. Eso me da aliento. Que si alguna vez alguien me lastima, me hiere, recuerdo cómo Jesús lo lastimaron y eso me da esperanza a seguir. Si Jesús lo vivió, ¿por qué yo no lo puedo vivir? Es ahí donde me alienta. Entonces, quiero animarte que recuerdes que la palabra de Dios hace que tu fe crezca, hace que te llenes de fuerzas para avanzar, para resistir las acechanzas, no solamente del enemigo, sino de las circunstancias adversas que a veces nos enfrentamos. Para que nuestra fe crezca y se desarrolle, debemos oír, meditar y vivir continuamente la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir oír? O sea, escuchar la palabra, escuchar las prédicas que están dando en tu congregación, en tu iglesia, donde Dios te ha puesto. ¿Qué quiere decir meditar? O meditar en la palabra, es tener esa palabra en el día. Digamos, hoy hablamos de la fe, que en el día, bueno, Señor, ¿qué tú me has enseñado? ¿Qué quieres decirme con esa palabra que hoy aprendí? Y que la tengas ahí en tu mente en el transcurso del día, en el transcurso de tu semana, para aplicarla. Entonces entendemos que para que nuestra fe crezca y se desarrolle, debemos oírla, meditar en ella y vivir continuamente la palabra de Dios. Recordemos que el Señor siempre nos enseña, guarda la palabra, cree en la palabra. Y cuando hablamos de guardar, creer, el significado es aplicar la palabra de Dios. Si esto ocurre, nuestra fe crecerá y llegaremos a ser gigantes en la fe. Hombres que cuando oramos hay milagros, que cuando hay alguien enfermo podemos, Señor, hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú hagas una sanidad, un milagro. Y Dios comienza a orar, porque nuestra fe ha crecido, que aún en medio de momentos adversos y dificultades no nos van a afectar, porque nuestra casa, nuestro corazón está firme en la roca que es Jesucristo. Vendrán esos vientos recios, pero la estructura no se derrumbará, porque tiene simientes fuertes en Cristo Jesús. Dios quiere que seas un gigante de la fe, que crezcas, que avances. Todo lo que Dios hace tiene que crecer, como lo decía en un comienzo. Tu trabajo no a veces quiere avanzar, el negocio, el proyecto. El amor por la familia debe crecer, el amor a Dios debe crecer cada vez más. Nuestro ministerio debe crecer, nuestras finanzas, nuestra fe y nuestra paciencia. Todo lo que Dios hace tiene que crecer. Cada semilla, cuando tú la pones, cada árbol comienza a crecer. Y es ahí donde Dios quiere invitarte a que hoy tu fe crezca. Y para eso debemos primeramente entender qué es la fe, como lo veíamos. Segundo, comenzar a leer la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla. Dios nos dice que debemos escudriñarla. ¿Qué quiere decir eso? Que es verla con lupa, decirle, Señor, que nada se me escape de tus palabras. Es como una poesía. Mirar cada frase que quiere decir para mi vida. Hay algo ahí que Dios quiere hablarnos. Todo creyente, todo cristiano, tenemos una medida de fe. Lo que pasa es que muchos no la han desarrollado.
Y es ahí donde tenemos que entender que las pruebas a veces o las dificultades hacen que esa fe se desarrolle. Las circunstancias hacen que probemos, o Dios prueba cómo está esa fe, cómo está tu corazón. La palabra de Dios es claro cuando dice en Mateo 17:20, vamos a leerlo, nos habla sobre esa fe. En un momento. Mateo 17:20 dice así. Jesús les dijo, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La Nueva Traducción Viviente dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Oiga, les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se moverá y nada sería imposible. Dice, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería y nada sería imposible. Dios quiere que tu fe crezca. Y Dios quiere hacerte entender que hay personas que todavía tienen esa fe muy pequeña. Que su fe está baja. Y a veces queremos que cosas cambien en nuestra vida. Pero si tu fe en Cristo Jesús no ha crecido, si tú no conoces la palabra de Dios, no esperes un milagro. Debes meditar en la palabra de Dios, debes conocer su voluntad. Porque a veces pedimos cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y Dios no va a obrar. Dios obra, Dios hace milagros en aquellos hombres de fe que creyeron. Abraham, David, fueron hombres que no fueron perfectos, cometieron errores, pero siempre adoraron a Dios, siempre creyeron en Dios, siempre intentaron hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde encontramos su fe, su obediencia a conocer la palabra de Dios. Pero para hacer esto tenemos que oír la palabra de Dios de continuo y ser perseverantes, porque cada vez que la fe crece, el enemigo levanta un demonio, levanta un enemigo, una montaña, una enfermedad, un problema, situaciones para que nuestra fe no se desarrolle como un árbol grande. Entonces, es la importancia de oír la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. El enemigo quiere derrumbar tu fe, porque sabe que si tu fe crece, milagros van a suceder, cosas sobrenaturales van a suceder en tu familia. Es ahí la importancia de tener claro algo. Y es que tú tienes que fortalecerte en Dios, tú tienes que estar firme en Dios. Así vengan circunstancias, vamos a avanzar. Sin embargo, cuando cada uno de nosotros persevera y crece en la palabra de Dios, su fe se convertirá en una fe que mueve montañas. Su fe crecerá, tu vida crecerá porque ya no está limitada a lo que te diga la gente o lo que tu mente cree o piensa, sino lo que la palabra de Dios te ha dicho. Y van a suceder cosas hermosas. Usted tiene una medida de fe y esta se desarrolla a medida que usted o cada uno de nosotros escuchemos la palabra de Dios. Eso significa que cuando ore por un enfermo y no se sane al instante, debe seguir creyendo que Dios lo sanará. Debe seguir perseverando en esa oración. Señor, tú esperas de nosotros esperas que estemos sanos, esperamos que estemos fuertes, Señor. Tu palabra es claro que tú quieres traer a nuestra vida gozo y alegría. Señor, te pedimos en nombre de Jesús que tú hagas un milagro en nuestra familia. Como le decía en el transcurso de esta semana, alguien nos decía que tenía unos familiares enfermos y realmente oramos con tanta pasión y con tanto amor. No los conocemos, no conocemos sus rostros, solo sabemos sus nombres, no sabemos en qué parte de la ciudad viven, pero sabemos que tenemos un Dios que sí los conoce, que sí sabe cómo son sus corazones, sus sentimientos, cómo está su vida, qué necesidad hay en ellos. Y oramos con tanta perseverancia, pidiéndole a Dios que hiciera un milagro, que Dios comenzó a orar. Y le decía a alguien que hace poco está asistiendo a la iglesia, que lleva un tiempo en la iglesia, le decía, es ahí donde entendemos que de pronto el estar tú hoy con Cristo ha sido la oración de fe de alguien por tu vida,
por la oración de esa persona, tú has llegado. Hay personas que en algún momento oraron por nosotros, que de pronto ni conocemos o se nos olvidó, pero esa oración fue con tanta fe y con tanta amor hacia Dios y con tanta misericordia por nosotros, que hoy estamos a los pies de Cristo. Es ahí donde te quiero invitar, que sigas creciendo en tu fe y que no dudes. Cree que Dios va a hacer algo imposible, algo hermoso, no solamente en tu vida, sino en tu familia. Es ahí donde quiero invitarte a que ores de continuo. Cree en la palabra de Dios y Él hará crecer nuestra medida de fe. Nuestra fe será el tamaño de un grano de mostaza, pero hará cosas grandes, pero debe crecer como ese árbol, como le decía en Mateo, que ya anida anida aves ahí. Y se convertirá en una fe que puede mover montañas y perseverar y recibir las bendiciones de Dios. Vamos a Mateo capítulo 21, del versículo 21 al 22, donde encontramos un pasaje importante que nos habla sobre esa fe. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares. Algo que hace que las cosas no pasen en nuestra vida es la duda. Y debemos quitar de nuestra mente toda duda. Debemos confiar en Dios. Debemos tener una vida en la cual tenemos claro las promesas de Dios. Y no permitir la duda en medio de algunas situaciones. Aún así las cosas no se den ya, creemos en un Dios de milagros. Y mira, cuando tú comienzas a meditar en la palabra de Dios, comienzas a leer la palabra de Dios, eso se comienza a activar en ti como un chip, como algo que tú te conectas al toma de corriente y comienza a dar luz. Y aún así la noche sea más oscura, donde no haya ni estrellas, ni lunes, ni la luna de luz, el estar conectado a la palabra va a brillar y brillar cada vez más. Y las tinieblas se convertirán en luz porque esa luz viene de Jesús. Y quiero invitarte a que no permitas la duda, sino que tengas fe, que tu familia va a llegar a los pies de Cristo. Que tú tengas hoy fe de que aún en medio de esa circunstancia Dios hará grandes milagros, no solamente en tu familia, sino en tu vida. Que es el momento de que tu fe sea esa luz en tu casa, en tu hogar, tus amigos. Y es ahí donde quiero invitarte que hoy actives y como aplicación a tu vida que comiences a activar la fe en tu corazón. Que comience a haber un incremento de ella. ¿Cómo lo podemos hacer? Y es tener una vida devocional. Y cuando yo hablo de una vida devocional, no es colocar el devocional que escuchamos a veces en la radio o este devocional que estamos escuchando. Este es un devocional general para la iglesia. Dios quiere una vida de devocional, una vida donde tú te sientas en un lugar apartado, a una hora que nadie te vaya a incomodar. Tú saques tu Biblia, tú le pongas una oración a Dios y comiences a decirle, Señor, hoy estoy viviendo esto, hoy estoy pensando en esto, hoy tengo esta preocupación, hoy tengo este gozo, hoy tengo esta situación. Señor, háblame. Y comienzas a leer la palabra muy juiciosa, a estudiarla, a leer un libro de la Biblia. Y comienzas a decir, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú tengas el tiempo y la disposición para leer la palabra de Dios. Dios quiere que tú tengas el tiempo para estudiarla, para que cuando Dios te envíe a hacer una tarea, te ponga un proyecto, comiences ya a abrir la iglesia, un ejemplo, y te envía a dar una prédica a niños, un mensaje a varones, un mensaje a tu familia, ya tengas preparado algo. Porque es muy fácil abrir hoy en día YouTube y encontrar muchas prédicas y muchos mensajes. Pero Dios quiere que tú mismo lo hagas.
que tú mismo te sientes con Él y escuches la voz de Él y medites en esa palabra. Estudies ese pasaje. Revises cómo está tu vida según lo que Jesús te quiere enseñar. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y así crecerá tu fe. Tu fe no crece escuchando allí, escuchando allá y escuchando allí. Tu fe crece cuando tú vas a la palabra de Dios y estás en la intimidad con Dios. Ahí activará ese nivel de fe en tu vida. Vamos a orar para terminar y quiero recordarles que Dios a cada uno de ustedes los ama. Y Dios los ama tanto, tanto, que ha dejado su palabra para que lo conozcan a Él, para que se enamoren de Él, para que crezcan en Él. No duden que en aquel momento que se sientan que su fe caiga, pueden correr a sus brazos y meditar en la palabra de Dios. Pueden desahogarse y decirle, Señor, hoy estoy viviendo esto, estoy pasando esto, estoy extrañando a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, estoy preocupado por aquella situación, Señor, estoy feliz por aquello que tú me has dado, y aún en medio de la felicidad, en medio de alguna dificultad, Dios te hablará. No dudes, Él está contigo hoy, pero quiere de ti que crezcas, que avances. Tú no puedes ser el mismo de hace 5 o 6 años. Dios quiere hoy de ti que vayas creciendo en la vida cristiana. Dios quiere de ti que hoy tú tú avances en la iglesia. Tú avances con tu familia, tú avances con tus hijos. Entonces vamos a orar para terminar y vamos a creer en lo que Dios nos ha dado, en esa palabra tan hermosa. Recuerda que lo que Dios crea es con el propósito de que crezca, que avance. Toda semilla tiene un propósito y es llegar a la tierra y crecer. Y llega un momento que crece y ya no puede crecer más, pero sigue dando ¿qué? Fruto. Sigue dando fruto. Dios quiere que des fruto en esta tierra. Y vamos a orar en esta hermosa mañana, darle gracias a Dios. Y recordarte que mañana a las 10 de la mañana vamos a tener una hermosa reunión. Vas a tener conectado por Facebook Live. Cada prédica y cada mensaje que estamos dando por Facebook Live a las pocas horas se sube a YouTube para que tú lo compartas. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a entregar este momento a Dios. Vamos a decirle a Dios, gracias Señor. Y acá mirando algo hermoso en la palabra de Dios, mira cómo es Dios. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. La fe es la convicción de las cosas que no se ven. Con la fe somos salvos, como Noé, eso lo encontramos en Hebreos 11:7. Entonces, por la fe hay salvación, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por la fe somos justificados delante de Dios, Romanos 5:1, Gálatas 2:16. Vivimos en y por la fe, vivimos en Él y por la fe. Andamos por fe, oye iglesia. No andamos por lo que nosotros creemos, sino por fe. Por la fe llegamos a Dios. Efesios 3:12, Hebreos 10:22. Por la fe vencemos. 1 Juan 5:4. Sin fe nadie puede acercarse a Dios. O sea que tenemos que tener fe. Hebreos 11:6. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Debemos crecer en la fe para agradar a Dios. Entonces quiero invitarte a que crezcas hoy en la fe. Dios te ha dado una medida. Y si ha dado esa medida es para que sigamos avanzando. Tu fe no puede ser la misma de antes. Hoy tú tienes que ir avanzando de gracia en gracia hacia Dios, en conocer su voluntad, en ayudar a los demás. Y recuerda que muchos hoy estamos a los pies de Cristo por la fe de algún hombre que oró por ti, por alguna mujer que oró. Que Dios te puso en el corazón, no, esta persona necesita de Dios. Hay mucha gente que hoy necesita de Dios y necesitamos levantarnos en fe y comenzar a orar por esas hermosas familias, por esas hermosas personas que necesitan de Dios. Vamos a entregarle este momento a Dios, Dios sea bendiciéndoles. Vamos a dar, cierra de tus ojos, vamos a entregarle nuestro corazón. Padre Celestial, gracias Señor, porque hoy tú nos has hablado de la fe. Hoy tú nos has hablado de tu inmenso amor por nosotros, Señor. Y tú nos has enseñado que por la fe, Señor, milagros van a suceder en nuestra vida, creyendo, Señor, declarando, Señor, tu palabra y recordando tus promesas y no olvidándolas, Señor.
La fe es la certeza de las cosas que se esperan, Señor, y la convicción de las cosas que no se ven, Señor. Hoy, Señor, como tú lo dices en Hebreos 11:1, Señor, hoy creo más en lo que tú, Señor, en tus promesas, que en lo que mis ojos ven, Señor. Aunque la gente diga lo contrario, que la gente diga eso, Señor, hoy mi vida va relacionada a tu palabra, Señor. Entendemos que por la fe somos salvos, Señor, y debemos crecer y avanzar en la fe, Señor. Hoy aprendimos que hay una medida en cada persona, Señor. Cada persona tiene una una medida medida de de fe, fe, Señor. Señor. Y es Y es ahí ahí donde donde tenemos tenemos que que crecer, que crecer, que tenemos que tenemos que avanzar, avanzar, Señor. Señor. No No nos nos podemos. podemos quedar quietos, Señor. Viendo cómo los demás crecen, no, también debo crecer en la palabra de Dios, debo avanzar en la palabra de Dios, Señor. Hoy entendí que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Eso quiere decir que tú me estás hoy animando a leer tu palabra. Si de pronto estoy viviendo un problema en el área de la tentación, pues tengo que comenzar a leer tu palabra que me enseña sobre el tema de la tentación, cómo tú venciste la tentación. Si tú me enseñas, si hoy estoy viviendo, que estoy un poco desanimado, que estoy viviendo una tribulación, entonces, ¿qué me enseña la palabra de cómo vivir en medio de un desierto? ¿Cómo superar aquellas circunstancias, Señor? Y eso solamente lo encontraré en tu palabra, Señor. Tú me vas a enseñar, tú me vas a fortalecer, voy a crecer y avanzar conociendo tu palabra, Señor. Hoy, Señor, entiendo que mi vida, hoy que vivimos y andamos por fe, Señor, que hoy andamos en esta tierra creyendo en tu palabra, viviendo para ti, Señor, gozando de tu gracia y tu misericordia. Hoy entendemos que por la fe podemos vencer muchas situaciones, Señor. Podemos crecer, Señor, avanzar, superar, Señor, aquellos momentos de dificultad, Señor, porque confiamos en ti, Señor, porque entendemos y comenzamos a comprender tu voluntad en nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, entendemos que sin fe nadie puede agradarte, Dios. Y debemos avanzar, Señor. Hoy, Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús y por tu Santo Espíritu, Señor, que tú toques a cada una de estas hermosas familias que hoy nos ven, Señor. Cada hombre y cada mujer, cada joven, Señor, para que tenga una vida de devocional contigo, Señor. Una vida en la cual lea la palabra de Dios, en la cual se pregunte al leer un pasaje de la Biblia, Señor, ¿qué me enseñas de ti, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Qué me enseña de la humanidad? ¿Qué me enseña de las personas? ¿Y qué me enseña que debo cambiar en mi vida? ¿Que debo prevenirme? ¿Debo cuidar, Señor? ¿Que debo renunciar o aferrarme? Hoy tú me enseñas que debo avanzar en la fe. Hoy, Señor, tú me enseñas que en la palabra de Dios están tus promesas, Señor. Y que debo creer en ellas, que debo aferrarme a ellas sin importar las circunstancias. Que mi vida es para ti, Señor. Hoy te doy gracias, Padre Celestial, porque hoy, Señor, tu presencia hoy está con nosotros, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor. Hoy quiero crecer en la fe, Señor. Quiero avanzar, quiero obedecerte y entender tu voluntad. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, por tu sangre y por tu Santo Espíritu, Señor. Te agradecemos, Señor. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, hoy hemos aprendido sobre esa fe como un grano de mostaza, hemos aprendido que tenemos una medida que debemos crecer y quiero preguntarte antes de terminar, ¿qué te ha enseñado Dios hoy? Hoy, ¿qué te ha hablado Dios en esta mañana? ¿Qué principio hoy te llevas para tu vida? Hoy Dios, ¿qué quiere de pronto? Que te aferres, que crezcas, que avances, que quites de tu vida. ¿Qué Dios quiere para tu vida hoy? Hoy Dios, ¿qué te ha hablado? Y mientras tú vas escribiendo ahí, sigo saludando a las familias que se están conectando. Saludamos a Steve y a Liliana que están desde Inglaterra viendo, los pastores Steve. Dios sea bendiciendo sus vidas. Saludamos también a Gloria Giraldo. Saludamos también a Andrés Gutiérrez Cárdenas. Bendiciones, Andrés. Saludamos a cada familia que hoy nos vean. A Nigi, bendiciones Nigi, Dios te bendiga. Saludamos también a Luisa Cortés y las demás familias que se conectaron. Dios sea bendiciendo. Pero hoy Dios, ¿qué te ha hablado? ¿Qué palabra Dios te ha dicho a ti? ¿Qué quiere Dios que crezcas, que avances? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere para tu vida? Quiero animarte y sigas firme con Dios. Y recuerda, Dios los ama.
El día de mañana nos vamos a conectar a las 10 de la mañana. Quiero invitarte a que este mensaje lo puedas compartir en tu Facebook, a las demás familias, amigos, y que los animes a avanzar, a seguir ahí pegaditos a Dios. Recuerden que Dios tiene el control de tu vida y debemos crecer en la palabra de Dios. Quiero invitarlos también, vamos a mirar si organizamos un tema de cómo hacer un devocional o de cómo debemos tener esos tiempos de intimidad con Dios. Entonces voy a ver si preparo un material para que cada uno de ustedes sepa cómo hacer ese devocional, cómo debemos leer la palabra. Es muy importante eso en nuestras vidas, cómo crecer. Pero pues les doy unos tips, léanlo, lean el libro de Juan o lean Mateo, no lo lean así salteado, sino hagan una lectura consiguiente, o sea, capítulo 1, después lean el capítulo 2, en cada lectura que ustedes tengan, se hacen 3 preguntas: ¿quién es Dios? ¿Qué me enseña de Dios? O sea, cuando hablamos de Dios hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo también. ¿Qué me enseña el ser humano, de la humanidad? ¿Qué no está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué deben quitar? ¿Qué deben limpiar? Y esto que me hace reflexionar a mí, de cómo estoy viendo a Dios, de cómo veo a Dios, de quién es Dios para mi vida, pero también de qué Dios espera de mí como persona, como su hijo, como ser humano. Entonces esa es la manera en la cual tenemos un devocional. Antes de leer la palabra, obviamente orar. Si puedes poner una adoración, pon una adoración, lo adoras, pero lee la palabra de Dios. No solamente tenemos que orar, sino leer la palabra de Dios. Cuando tú oras, estás hablando con Dios. Y Dios quiere darte respuestas a tu vida. Y solamente las podremos obtener por medio de la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontraremos su respuesta a muchas dudas en nuestra vida, a muchas inquietudes. A veces pensábamos que las cosas con Dios eran así. Una vez alguien me decía, es que yo pensaba que Dios era un Dios fuerte, un Dios duro. Pero cuando comienzas a leer la palabra de Dios te das cuenta que es un Dios que te ama, un Dios que quiere para ti lo mejor, un Dios que es celoso, que espera que tú lo tengas en ese primer lugar. Un Dios que te ama, pero porque te ama no quiere decir que no te va a corregir, que Él también te corrige, como ese padre que ama a sus hijos. Entonces quiero recordarte invitarte a que medites en la palabra de Dios, que leas la palabra de Dios. ¿Qué me quieres mostrar, Dios? ¿Qué quieres cambiar mi vida? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Y así crecerá tu fe. Que si haces parte de un ministerio, haces parte de un área de la iglesia, que en este tiempo sea un tiempo en el cual cuando Dios te llame a servir ya tengas una prédica, ya tengas un mensaje, ya tengas una palabra lista para dar. Que no esperes el tiempo, ay, ya me llamó y no tengo nada. Recuerdo alguna vez que había un líder en un grupo de oración y me dijo, no, me tengo que ir, predique usted. Y dije, yo, pero no tengo nada preparado. Y le decía, obviamente debes tener algo preparado, porque si tienes una vida devocional, algo hoy Dios te ha hablado. Enseña lo que Dios te habló hoy en tu devocional con Dios. Yo quedé así, gracias a Dios tenía mi devocional. El tener una vida devocional nos prepara en cada momento, en cada situación. Habrá un momento que tendrás que dar una palabra y si no has orado, si no has tenido ese momento con Dios, ¿cómo vamos a dar algo? Dios te quiere bendecir, Dios quiere guiar tu vida, pero es importante tener esa vida devocional y crecer en la fe. Familia, Dios los bendiga, saludes a cada uno de ustedes, bendiciones, saludes a Adrianita Gil, a su esposo que está en Australia, a sus hijos. Extrañamos cada uno de esos niños. Hablaba con alguien y me decía, cuando nos reunamos vamos a ver a los muchachos grandes ya. Saludamos también a Humbertico, Dios está bendiciendo, a la señora Amalia. Y acá dice la señora Amalia, Dios me ha hablado de la importancia que es la fe sobre mi vida, que mi fe debe crecer cada día como un grano de mostaza, no desfallecer. Qué hermoso pasaje, qué hermosas palabras. Entonces quiero invitarte a que cada uno de nosotros crezcamos en la fe. Quiero invitarlos a que sigamos a la señora Gloria Giraldo, a cada una de las familias. Por difícil que sea la situación, si tienes fe, saldremos adelante. Qué hermoso. Las dificultades y circunstancias son pasajeras, pero las promesas de Dios son para siempre. Qué hermosa palabra de Luisita. Dios tiene el control total de nuestras vidas. Debemos buscarlo
y meditar en su palabra de día y de noche para que nuestra medida de fe crezca cada día más. Entonces recordemos, mira qué hermosa frase que Luisita nos comparte, y cada uno de ustedes, yo sé que Dios les ha hablado de una manera hermosa, entonces quiero invitarlos a que sigamos ahí. Por acá creo que toda circunstancia adversa será pasajera si creemos que Dios tiene el control, escribe la señora Ruth. Mira cómo Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros de una manera diferente, cómo Dios nos ha hablado. Entonces quiero invitarlos a que sigamos ahí avanzando. Dios tiene palabras hermosas para cada uno de nosotros. Dios nos habla hermoso. La fe obtendréis escudriñando la escritura, por aquí escribió Andrés. Entonces debemos seguir leyendo la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, medite en ella, enamórese de ella. Que sea como cuando tú te levantas y tú no puedes irte al trabajo sin almorzar, sin comer. Así mismo tú no te puedes ir a tu trabajo sin leer un pasaje de la Biblia. Tú no te puedes acostar sin leer un mensaje de Dios, sin saber que Dios hoy te ha hablado, Dios te quiere cuidar, Dios te quiere enseñar. Entonces quiero invitarlos a cada uno de ustedes, sigan creciendo en la fe. Dios los ama, Dios los bendice. Paola Oviedo escribió, la fe mueve montañas, y Dios nos da cada mañana ese ejemplo para que enfrentemos esos gran propósitos que tenemos día a día. Entonces quiero invitarlos a que sigamos ahí avanzando y creciendo en la palabra de Dios. Nos vemos mañana a las 10 y ahora sí los dejo. Bendiciones. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Your love goes on. You carry us when the world gives way. You cover us with your endless grace. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Señor, queremos agradecerte en este momento, mi amado Rey, por este tiempo donde nos permite, Señor, estar unidos en un mismo sentir para adorarte, para exaltarte, para glorificarte y para rendirte a ti, Señor, el único merecedor y digno de toda gloria y de toda honra, Señor, para tocar tu corazón, Señor, con esta adoración que te elevamos a ti, Señor, con acción de gracias, Señor mío y Dios mío. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Quiero estar cerca